Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual hacemos o intentamos hacer una interpretación de la realidad desde la perspectiva católica. Bienvenidos. Pues bien, como recogió la prensa el día de ayer, hoy es 15 de enero de 2024 y como se recogió en este canal, Monseñor Rolando Álvarez y el resto de los sacerdotes y seminaristas que estaban detenidos, presos en Nicaragua, han sido liberados. Como habíamos comentado, tanto en un video como en algunas respuestas a algunos de ustedes, efectivamente el Vaticano nunca detuvo el proceso de diálogo con el gobierno de Daniel Ortega y ha traído como consecuencia, pues, definitivamente la libertad de nuestros sacerdotes. Aquí hay varias cosas que, por supuesto, tenemos que analizar, tenemos que revisar, porque, sin duda, un factor importante para la liberación de Monseñor, además de las diligencias hechas por la Santa Sede, está la oración de muchos de ustedes, de nosotros, que no desfallecimos en ningún momento y confiamos en la misericordia de Dios, y aquí está el resultado. Pero también tenemos que tener claro que se trata de política, y sin duda esto también tiene una lectura política que definitivamente hay que hacer, porque nosotros, los creyentes, sin duda debemos tener puesta la vista al cielo, pero con los pies en la tierra, porque los gobiernos de las características del gobierno de Ortega, pues tampoco dan un paso en falso. Así que habrá que ver cuáles son las razones para efectos del gobierno que condujeron a la liberación de Monseñor Rolando Álvarez y el resto de los sacerdotes y seminaristas. Esto es importante tenerlo claro porque el gobierno de Ortega continúa y pues la iglesia seguirá haciendo lo que le corresponde hacer. Y en algunos momentos, ya lo hemos visto, este hacer de la iglesia incomoda profundamente el espíritu totalitario de estos gobiernos. Así que, pues la lucha debería continuar, porque si bien es cierto, ya tenemos libres a nuestros sacerdotes, sabemos que la lucha es mucho más profunda, porque lo que realmente se quiere y se aspira es que haya un gobierno democrático en Nicaragua. Esa es la razón de la lucha de Monseñor Rolando Álvarez. Será maravilloso escuchar de sus labios, pues, sus impresiones, lo que él piensa, porque la lectura que yo hago desde un principio es que Monseñor no quería salir de su encierro por una actitud misericordiosa del gobierno, sino más bien como una señal de conversión del gobierno, y que por supuesto le reconociera la inocencia, porque el resto de los sacerdotes, salvo Monseñor Rolando Álvarez, acusado de traición a la patria, juzgado y sentenciado por eso, el resto de los sacerdotes nunca conoció la razón verdadera por la cual se les había privado de la libertad. Ese gobierno continúa rigiendo los destinos de Nicaragua. Todavía es el administrador del poder en Nicaragua. De tal manera que es muy importante ver lo que ocurrirá en los próximos días, en los próximos tiempos, porque la agresión del gobierno de Ortega a la iglesia es muy importante, porque no solo estamos hablando de Monseñor que estuvo preso, de estos sacerdotes que estuvo preso, hablemos de la universidad que fue
robada a los jesuitas, los colegios, los medios de comunicación vinculados a la iglesia, sacerdotes expulsados en el pasado, religiosas expulsadas, persecución. Hay personas que me han escrito que hay una vigilancia permanente en los templos para saber quién entra y quién sale, incluso agentes aparentemente ocultos tomando fotos, y hay una persecución realmente desagradable para el católico en Nicaragua. De tal manera que es muy importante ver lo que ocurrirá en los próximos días. Pero también es importante un comunicado que el gobierno de Ortega ha sacado a propósito de la liberación de los sacerdotes y que recoge la revista Vida Nueva Digital. Y quiero leer porque me parece que es muy importante, porque si este va a ser el espíritu del gobierno de Ortega, entonces sin duda podemos hablar de que volverá un aire de libertad en Nicaragua. Y qué bueno, desde el punto de vista espiritual, es muy bueno y produce una alegría enorme que un gobierno dé muestras de arrepentimiento, de conversión, de apertura al diálogo, porque no solamente será una buena señal para Nicaragua, sino para toda América Latina. Voy a leer lo que dice el comunicado. Bueno, voy a leer lo que recoge Vida Nueva Digital. Dice: el gobierno sandinista de Daniel Ortega puntualizó que la excarcelación y destierro se lograron, abro comillas, en cumplimiento de acuerdos de buena fe y buena voluntad que buscan promover entendimiento y mejorar la comunicación entre la Santa Sede y Nicaragua para la paz y el bien. Aquí es muy importante que el presidente Ortega, si no lo ha hecho, pues un mea culpa por tantos comentarios obscenos y vulgares que ha hecho contra la Iglesia, contra el Vaticano, contra el Santo Padre. Es muy importante que también esto lo haga. Esto, por supuesto, no indica que él esté fijando una posición religiosa en particular, pero sí es lo que le corresponde, no solamente como creyente, que se ha presentado como creyente, sino como líder de Estado, como cabeza visible de la civilidad en Nicaragua, y por supuesto como la cabeza visible de una revolución que ha hecho vida en Nicaragua por muchos años. Las palabras del gobierno continúan y dice, y concluyó: reconocemos las posibilidades del diálogo franco, directo, prudente y muy serio, un diálogo responsable y cuidadoso que ha hecho posible llegar a este día de alabanza al Dios de todos, que nos ilumina y guía para continuar cultivando la confianza y para acrecentar desde la fe la tranquilidad del espíritu y el derecho a la justicia y la vida de las familias nicaragüenses. Extraordinario. Por supuesto, esto es un comunicado que yo en lo particular abrazo lleno de esperanza, porque efectivamente si esto es un proceso de conversión, sin duda alguna será un día de alabanza al Dios de todos. Esto realmente es un aire fresco que entra en primer lugar en Nicaragua, en segundo lugar a la Iglesia, en tercer lugar a América Latina. Yo creo que esto es un día para celebrar. Yo ayer tenía mis dudas, pero ahora me siento pues muy contento, muy tranquilo. Lógicamente yo no soy nadie. Lo importante es que los hermanos nicaragüenses en este momento se sientan tranquilos, se sientan igual esperanzados de que la situación en Nicaragua va a cambiar. Y como yo he dicho insistentemente acá en Venezuela, los cambios de gobierno sin duda son importantes para la democracia, para la salud del Estado, para los países, para los pueblos. Eso es muy importante. Decía Simón Bolívar que cuando un hombre se quedaba mucho tiempo en el poder, él se acostumbraba a mandar y el pueblo a obedecer.
Y por supuesto, esto es muy dañino para una democracia. Pero, digamos, basta con que reconozcan el error, la equivocación, que pidan perdón y que rectifiquen. O sea, repito, un cambio de gobierno es saludable, pero mucho más importante es un cambio en las políticas, políticas abiertas, políticas que se construyan desde el diálogo, políticas que nazcan del consenso, del entendimiento, del reconocimiento. Por supuesto, serán políticas que, aunque puedan equivocarse, porque se pueden equivocar, sin duda el sabor que van a dejar en los labios y en el corazón va a ser muy distinto. Así que, pues, que la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, de los sacerdotes y los seminaristas, también signifique la liberación de un estado de hacer las cosas en Nicaragua, y que comience un camino distinto, por el bien de todos, incluso por la salvación del alma del presidente Ortega, que también está en juego y que nosotros los cristianos tenemos que estar preocupados por ello. Así que la invitación es a continuar orando por Monseñor Rolando Álvarez, que ya ha participado de una Eucaristía en Roma, orar por el pueblo de Nicaragua, pero también orar por los que nos gobiernan, porque ellos, mientras estén en el poder, pues necesitan de la sabiduría que solo Dios puede brindar, y Dios siempre responde a nuestros llamados. Dios siempre responde a la oración. Lo estamos viviendo en este momento. Estimados hermanos, por lo que hemos vivido, hay una razón más para mantener la fe, para no perder la esperanza, para aprovechar el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.